Ricardo Bonilla es economista, especialista en teoría económica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster de la Universidad de Rennes I en Francia, con más de 35 años como docente de economía de la Universidad Nacional de Colombia, exsecretario de Hacienda de Bogotá, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro asesor de la Comisión Tributaria. Bogotá Humana destrabó proyectos de infraestructura que estaban dirigidos y ligados a grandes sectores de la población en el norte de la ciudad. Uno podría decir que son los más cercanos a los estratos 4, 5 y 6, pero el objetivo no era revisarlo por estratos. Había que destrabar todos los procesos de movilidad y hay que recordar que Bogotá Humana destrabó el deprimido de la 92. Ese fue un proyecto de mucho tiempo, ligado con temas de corrupción, que lo que se hizo fue ponerlo a andar. Se inauguró posteriormente a terminar el gobierno de Bogotá Humana, pero gracias a lo que se destrabó se pudo desarrollar ese proyecto. Simultáneamente, Bogotá Humana destrabó y llevó a su conclusión los proyectos de Transmilenio en la calle 26 y la carrera 10ª, con los cuales se completó parte de la red que hoy tiene Transmilenio. Eso en materia de estos proyectos. En materia de algo menos visible, la organización de la ciudad en materia de cómo desarrollar el POT y cómo desarrollar construcciones a lo largo de la ciudad permitió liberar franjas de terreno con los cuales se pudiera hacer construcción de oficinas y construcción familiar. Eso, en los proyectos más interesantes, permitió llegar a destrabar y avanzar en un proyecto como lo que ustedes tienen hoy en la calle 100 con carrera 7ª. Hoy es la esquina más importante o una de las esquinas más importantes de la ciudad en términos de desarrollo inmobiliario. Son temas. Por supuesto, se actuó en nivel de toda la ciudad, pero en materia de salud se organizó el trabajo de tal manera que se pudiera mejorar las condiciones de servicio de los 22 hospitales de la red pública. Esos 22 hospitales de la red pública están extendidos en toda la ciudad. Entonces, en sectores más cercanos a los estratos 4, 5 y 6, ahí está el Hospital Simón Bolívar y hay otros. ¿Sí? Se trabajó en toda la red. Simultáneamente se trabajó en toda la red educativa, mejorando instalaciones. Bogotá Humana dejó terminados más de 12 colegios y dejó en construcción 25. Todos los que se han inaugurado entre los años 2016 y 2017 fueron colegios cuya obra fue contratada y avanzada en el proceso de construcción desde la Bogotá Humana. Otra cosa es que se inaugure en el gobierno siguiente, pero eso es lo que en materia de inversión pública se llama construir sobre lo construido. Nadie arranca de cero. Pues los estratos 4, 5 y 6 son los que más pagan proporcionalmente impuesto predial, dado que por razones de avalúos sus predios valen mucho más que lo que vale un predio de estrato 2 o un predio de estrato 3. Sin embargo, en términos reales, la mayor proporción de recaudo del impuesto predial viene de los estratos 2 y 3 por la razón de que son los más numerosos. Es decir, que usted tiene entre los estratos 2 y 3 más de la mitad de la población de la ciudad. Por lo tanto, puesto en perspectiva, ellos nos aportan más de la mitad de los impuestos que se recaudan en la ciudad. La mayor parte de los impuestos que se recaudan en la ciudad son de libre destinación, es decir, que el gobierno decide para dónde va. Ese decidir para dónde va significa que la prioridad en la distribución de recursos en el gobierno de Bogotá Humana fue principalmente para educación. Bogotá recauda 7 billones de pesos en impuestos. Bueno, para educación se destinaron 3. Eso significa también que hay que revisar con respecto a si se completan recursos o no con otras fuentes.
La segunda fuente son los giros del Sistema General de Participaciones, y entre impuestos y recaudo por Sistema General de Participaciones para Bogotá se tuvieron 9 billones de pesos. De esos 9, 3 se destinaron a educación. 2 largos se destinaron a salud. Cuando estoy hablando entonces de educación y salud, estamos hablando de 5 billones. Eso es que el 60% del recaudo tributario y el recaudo que viene del Sistema General de Participaciones. Allí estuvo la mayor apuesta del distrito en términos de aumentar cobertura, llevar a la niñez a un programa de preescolar de 3 años, tener una mejor atención que la que se recibe en otro tipo de jardines, y fortalecer la jornada única y completa. Como no tenemos toda la infraestructura logística de colegios, la jornada única todavía llevará mucho tiempo en implementarse en la ciudad. Por lo tanto, lo que se hizo fue implementar la jornada completa, que es decir a los estudiantes: ustedes van a tener una educación de 40 horas, pero la mayor parte de ellas va a ser en la sede de su colegio, y la complementamos en cursos, en actividades, en los clanes y en canchas deportivas, de tal manera que las 40 horas se completaron con actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades culturales y fortalecimiento en matemáticas y lenguaje. Buena parte de ese complemento se hizo por fuera de las aulas escolares, pero la base de los estudiantes sigue siendo su colegio. En términos de las vías que estaban en proceso de construcción, se avanzó su terminación, y con recursos de valorización y recursos derivados de los impuestos de antiguo programa de valorización, se dejaron contratadas una serie de obras que hoy están en marcha. Se terminó la 26, se terminó la 100, se terminó el deprimido de la 92, se terminó la rotonda de la Avenida de los Comuneros con carrera 30, la misma rotonda en la carrera 10ª calle Sexta. Se terminaron obras de ese estilo. ¿Qué se dejó? Se dejó contratadas las obras de Bosa San Bernardino para desembotellar el sur de la ciudad, sobre todo saliendo hacia la conexión a la autopista del sur. En el norte se hizo algo similar en términos de dejar contratadas obras en las zonas de Suba, con linderos a la Van der Hamen sin tocar la reserva. Se dejó adelantado el proceso de ampliación de la José Celestino Mutis, desarrollado el proceso de ampliación de la carrera 9 al norte de la 145 y la avenida 182. Son obras que se dejaron contratadas, que algunas de ellas ya están terminando, y quizás de lo más importante, se dejó contratado el Metrocable de Paraíso, que también está en proceso de conclusión, de terminación. Se dejaron los estudios de diseño, de ingeniería de detalle del metro de Bogotá, y se dejó comenzado el proceso de licitación, pero desafortunadamente la alcaldía siguiente, el gobierno siguiente, eso lo echó para atrás y está avanzando con un proyecto distinto de metro. Habrá que ver en qué va a terminar el tema del proyecto del metro, dado que la discusión está planteada sobre si hay o no hay estudios de ingeniería de detalle para desarrollar el metro aéreo, y confrontarlo con respecto a los estudios de ingeniería de detalle que tiene el metro subterráneo. El gobierno de Bogotá no actuó contra los empresarios de ninguna manera, a la inversa. Lo que promovió fue que hubiera un mayor desarrollo productivo de la ciudad, entendiendo que la mediana y gran empresa ya se había ido de la ciudad hacia la sabana, pero que aquí está su campo de acción, en términos de que la demanda se encuentra dentro de la ciudad. Aquí es donde están los consumidores, los compradores de esos bienes. Se impulsó que se desarrollara esto, y por lo tanto se impulsó consolidar las cadenas productivas en donde la micro
y pequeña empresa que está localizada en la ciudad tuviera un mayor contacto con esas medianas y grandes y además tuviera un mayor contacto con las áreas comerciales. Se impulsó programas como Bogotá Despierta, se impulsó programas como consolidar los centros de San Victorino, que es donde vende buena parte de esa micro y pequeña industria. Se buscó desarrollar actividades de innovación y emprendimiento con programas de crédito barato. No pudimos tener el banco público, esa fue una dificultad. El gobierno nacional sí tiene un banco público, allá se podrá desarrollar otra actividad, pero al no tener banco público se desarrollaron programas de crédito con sectores de cooperativos, el mundo cooperativo, la banca cooperativa y con asociaciones mutuales. Esa es una forma de acercarse a programas de crédito. Curiosamente, como nuestra actividad estuvo dirigida a fomentar que las personas tuvieran actividades de trabajo, incluso vinculadas con el espacio público, bien manejado, nosotros logramos tener una tasa de desempleo por debajo del 8%, que no se ha vuelto a tener en la ciudad. Y logramos simultáneamente tasas de crecimiento económico similares a las del crecimiento nacional y en algún momento por encima del crecimiento nacional. Entonces, cuando se dice el gobierno actúa contra el crecimiento, no, lo que hay es que generar las condiciones de crecimiento. Crecimiento no es solamente decirle a la grande aquí está su mercado, no, crecimiento es que la micro, pequeña y mediana industria, el pequeño comercio tenga una actividad y que aquellos vendedores o aquella actividad de comercio que no se puede desarrollar en locales, sino que utilice el espacio público, lo pueda utilizar de una manera ordenada. Estamos convencidos en Colombia Humana de que el país debe dejar de depender de las bonanzas que se generan con una producción de pocos productos o concentrada en pocos productos. El país a lo largo de los últimos 60 años ha dependido de bonanzas cafetera y últimamente de la petrolera y del carbón. Eso está en proceso de agotamiento. No tenemos petróleo más allá de 5 años, podría extenderse hasta 10 años y quiere decir que si se va a agotar, nosotros tenemos que crear una nueva estructura económica que permita construir una nueva oferta exportable, reemplazar los ingresos de exportaciones del petróleo y del carbón, reemplazar los ingresos fiscales derivados de allí con una nueva actividad productiva. Por eso nuestra prioridad es volver a mirar al campo, volver a tener una mejor producción agropecuaria, que esa producción agropecuaria tenga transformación industrial. El país no puede volver a vender en bruto, el país debe vender con valor agregado y ese valor agregado se obtiene en el mismo sitio de cultivo, con mayor limpieza, con mayor selección y con la transformación que hasta allí se puede obtener en términos de beneficio del producto agropecuario. Para ir a la transformación industrial, el objetivo complementario es profundizar la industria y desarrollar la industria metalmecánica que el país nunca consolidó y que hoy es la base del intercambio comercial en el mundo. Nosotros nos planteamos entonces en términos de fomentar la agricultura, fomentar la industria y en términos de servicios vamos a los servicios inteligentes y al turismo. Si consolidamos la paz, el turismo será la joya de la corona de los servicios del futuro. Pero si consolidamos la paz, simultáneamente eso significa que tenemos mayor libertad para distribuir recursos. Hoy la mayor parte de los recursos del Estado se destina a la guerra. Si consolidamos la paz, esos recursos de la guerra podrán venir a financiar la educación. Si consolidamos la paz, ya no se necesitará del servicio militar obligatorio y podremos decirle a los jóvenes que pueden darle al país un servicio social. Y ese servicio social implica que tengan un mayor conocimiento del país y se vayan complementando con las necesidades que tenemos. Conozcan el país, pero no lo conozcan desde la orden de unos
de unos fusiles, sino conózcalo desde la necesidad del mundo cotidiano. Esos son los recursos con los que se puede financiar desde aquí, trayendo, realineando recursos de la guerra hacia la paz, hacia la educación. Simultáneamente, la estructura tributaria hoy es injusta, inequitativa, tiene demasiadas exenciones y beneficios para unos pocos. Muy bien, eso hay que corregirlo. Y ese diagnóstico se reconoce hace años. Es lo que se llama hacer una reforma tributaria de carácter estructural. Ningún gobierno finalmente la ha hecho. Todos dicen que están haciendo la reforma tributaria estructural. No, está por hacer. Y cuando está por hacer significa que aquellos que tienen beneficios y exenciones particulares las van a dejar para que todos tengamos una base gravable homogénea, y si hay alguna prioridad es como es la tributación de las pequeñas y medianas empresas, para que tengan bases más bajas y para que tengan estímulos a su producción que hoy existen, están aprobados, son los estímulos SOMAC. Esos estímulos SOMAC significa que mientras las empresas se van consolidando y obteniendo equilibrio de mercado, pagan una proporción menor del impuesto real que tienen.